Continuamos entonces. Bien. Habíamos partido ya de la juntura polarizada en forma directa. Y polarizar en forma directa era aplicarle un potencial eléctrico tal que disminuya la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. ¿Eso qué me dice? Que no hay variación de la barrera de energía potencial para portadores minoritarios. Parecen unos privilegiados, ¿no ve? Siempre están por encima de la barrera. O sea, los portadores minoritarios siempre se van a mover. Entonces, me está diciendo en forma clara, eso en el componente va a ser una constante. Y de esa constante el fabricante siempre me lo tiene que informar. Porque esa constante no es que me va a perjudicar en el uso del componente, sino yo tengo que partir de ahí para usarlo. Tengo que saberlo controlar. Eso y el movimiento de los mayoritarios. Ok. Entonces, ya me queda esa idea clara. Entonces, a eso le hemos ido escribiendo, repitiendo lo que habíamos hecho anteriormente, la concentración de portadores, ¿no ve? Que se encuentran por encima de la barrera. ¿Qué habíamos hecho? Hicimos esta resta. Esto es lo que está por encima de la barrera. Menos esto. Es esta resta. ¿No ve? Lo mismo hemos hecho para los huecos. Esto menos esto son esta concentración. Lo mismo para los electrones. En cada lado. Ahora hemos dicho, de esa diferencia, ¿no ve? Está en base a la concentración, porque vos desarrollas esto matemáticamente, ¿y qué va a ser? Menos QVC más QV. Ok. QVC, ¿no ve? Entonces descompones ese exponencial, se va a descomponer en esto, afectado por este elemento. ¿Y esto quién es? Esta es la concentración de los portadores mayoritarios que se encuentran sobre la barrera. Y cuando estaban en equilibrio eran iguales que la concentración de los minoritarios. ¿No? Eso habíamos dicho. Lo mismo me está sucediendo aquí. Entonces, ya teníamos esto como diferencia. P de P de B es P sub N por E a la Q por B sobre K por T. Entonces, lo único que necesitas vos recordar, mira, el mismo subíndices diferentes. Entonces, ya lo estamos poniendo en base a la concentración de portadores minoritarios. Lo mismo está aquí de este lado. ¿No ves? Es el mnemónico de los subíndices de las letras. Es importante recordarlo. Ok. Entonces, nos hemos colocado la definición de corriente. Como ya habíamos dicho que en el diodo hay corrientes de difusión por gradiente de concentración de portadores y que las corrientes de conducción están en esta zona muy reducida, zona donde existe campo eléctrico que garantiza el mantener en equilibrio el dispositivo. Ok. Entonces, ahora lo estamos dejando de lado momentáneamente las corrientes de conducción y estamos hablando de las corrientes de difusión. Entonces, esa corriente de difusión está compuesta por el movimiento de electrones y el movimiento de huecos. Ahora, cada uno, esto de electrones, ¿cómo está formado? Está formado por el movimiento de los portadores, electrones mayoritarios en el semiconductor N, que están por encima de la barrera, y el movimiento de la concentración de portadores minoritarios en el semiconductor del tipo P, que están por encima de la barrera. Entonces, este está formado por esa diferencia. Lo mismo está sucediendo para el J de P. Me está diciendo, son los portadores mayoritarios en el P que están por encima de la barrera, menos la concentración de portadores minoritarios que están por encima de la barrera.
En el resumen te están hablando de esto que está marcado con un círculo. Esa es la diferencia. Esos son los que me van a dar la corriente neta. Y aquí está todo el detalle. Entonces, cuando terminamos de completar esta ecuación, ¿no? Ahí simplemente es un proceso matemático. Llegamos a esta ecuación. Esta ecuación va a ser, ¿no ve? Aquí, primero, este corchete observamos que es solo de concentración de portadores minoritarios. Mira, NP, NP. Entonces, esta es una constante que se llama corriente inversa de saturación. ¿Por qué se dice? Satura a bajos valores y se debe al movimiento de los portadores que siempre están por encima de la barrera de energía potencial. Entonces es como un documento de identidad, como la personalidad de uno. Cualquier cosa siempre te tienes que referir a mí, se dice. Por eso es que te lo tiene que informar el fabricante. Ok. Y aquí están los elementos externos que hemos hecho para lograr esta relación de corrientes. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado una diferencia de potencial entre lo que hemos llamado el ánodo y el cátodo. Y esa diferencia de potencial que le hemos aplicado ha sido tal que disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de portadores mayoritarios. Y te hemos mostrado que lo que se están moviendo en realidad siempre son los mayoritarios que están por encima de la barrera, donde se ha producido la operación de resta. Clarísimo, no hay donde perderse. Ahora, esa corriente no vas a expresar de esta manera. J de difusión. Entonces, esta B me está diciendo, este es J del diodo, pero difusión. O al revés, puedes poner esta D como difusión y esta D mayúscula como diodo. Y esta tensión es cuando le aplico una tensión. Y si el exponencial es positivo, quiere decir que el potencial que le has aplicado está en el sentido de polarización directa, de disminuir la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Entonces te dice, fíjate vos, si voy aumentando esta tensión, va a ir aumentando esta corriente, pero la corriente aumenta exponencialmente con la tensión externa aplicada. Por eso estos componentes son alineales. No son lineales como los componentes de la materia de redes, como todos los teoremas de la materia de redes que se han desarrollado para componentes lineales. Entonces, seguramente, claro, pero no somos locos. ¿Vamos a volver a aprender nueva materia de redes? No. No por este componente. Entonces voy a preferir linealizar al componente para utilizar todos los teoremas de la materia de redes. Porque si no, tú me vas a hacer un juicio. Porque redes te ha costado aprobar, ¿no ve? Te ha hecho sufrir el docente de redes, ¿no? En electrónica ya no vas a sufrir. Si eres capo en redes, vas a ser lo más bueno en electrónica. Solo un componente le vas a agregar a todo lo que ya dominas. Claro. Hay veces ahí soy negativo. Le vas a agregar un componente alineal. Este es mi único problema. Ok. Está clarito. Ahora quiero ver polarización inversa. Ya hemos dado su definición. Hemos dicho es aplicar una tensión tal que aumente la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Oye, esa definición, por favor, para el lunes, quiero que lo sepas como él, no sé, que eres católico, como el Padre Nuestro. Algunos me van a decir, no, yo soy hereje, pero no rezo nunca. Entonces, como en el buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no ven? Por lo menos seguramente saludas, como el saludo.
porque de repente se me va a ocurrir el lunes y voy a decir, copien estas preguntas y respondan, van a tener 10 minutos para responder. Y yo voy a abrir la pantalla y voy a estar viéndolos a ustedes. ¿No ven? Preferible es que vayas estudiando, que en cualquier momento puede suceder aquello. Ok. Diodo polarizado en inversa. Aquí te estoy repitiendo la definición. Polarizar en forma inversa es aplicar una tensión entre los terminales del diodo, tal que dicha tensión aumente la barrera de energía potencial para... Eso ya te lo hemos repetido varias veces. Que me lo tienes que aprender. Gráficamente, ¿cómo es? Fíjate. Estamos utilizando el mismo símbolo que te he dicho antes. A este lado se llama ánodo, a este lado se llama cátodo. Le hemos aplicado este potencial. Es un potencial aplicado tal que la polaridad positiva está en el cátodo y la polaridad negativa en el ánodo. Y esta polaridad aplicada así aumenta la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Fíjate vos que todos los portadores mayoritarios quedan por debajo de la barrera de energía potencial. Entonces dices, en la polarización inversa solo pueden moverse los portadores minoritarios. Como la concentración es reducida, entonces vos dices, en este tipo de componentes, la corriente de polarización inversa del diodo es muy reducida. Prácticamente tiende a un valor de 0. Hagamos el cálculo. De igual forma, la primera diferencia, como ha aumentado la barrera, fíjate, las zonas de transición han variado en el otro sentido, con los niveles de Fermi. A ver, te fijas de la anterior gráfica, estaba al revés. Estaba en esa posición. Eso ha hecho que aumente la barrera. Cuando disminuye, restábamos. Cuando aumentamos, sumamos en esta ecuación. Sumamos. Entonces, lo que hemos sumado es parte del potencial externo aplicado, porque hay diferencia de potencial en el cuerpo mismo del semiconductor. Tal vez para no confundirnos, yo debería anotar B, pero es que yo tengo que ser preciso. Es una relación académica, esta es una universidad. Estamos pretendiendo hacer y aprender ciencia. Por eso nos dicen, aquí hay formación académica. No estamos formando técnicos, porque a los técnicos decimos de otra manera. Le vas a aplicar un potencial positivo, así, al cátodo y un potencial negativo al ánodo. Eso es polarizar en forma inversa. No, fíjate nuestra definición, es aplicar una tensión sin identificar. Claro, el concepto es importante. Eso es lo que tú tienes que aprender, porque después, cuando pasa el tiempo, hoy polarizar en forma inversa, ¿qué le poníamos a qué? Vas a decir. Y como nunca te vas a acordar, lea estido, vas a decir. Y después cuando queremos explicar qué es el estido, no lo sabemos explicar. Oye, mi pueblo también dice nomás estido, y no necesita ir a la universidad. Entonces tengo que notar la diferencia. Es importante aquello. Ok. Vamos a mostrar también la forma de calcular. Aquí te repite, diagrama, ¿no? Ok. Y aquí está. Igual el mismo cálculo vamos a hacer. ¿Te acuerdas de la gráfica? Es polarización inversa. Ha aumentado barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. En cambio, no ha variado nada para el movimiento de los minoritarios. Estas son las concentraciones. Las concentraciones por encima de la barrera de energía potencial. Si vos recuerdas, en la anterior relación aquí tenía menos, ahora tengo más. ¿No ven? Ok. Hago mis operaciones matemáticas, tengo la concentración de portadores por encima de la barrera de energía potencial, mira con qué signo está. En el otro estaba con el otro signo. Hago mis corrientes de difusión.
Si tú miras, son exactamente igualitos. Pero cuando empecemos a hacer los cálculos, aquí está. ¿No? De aquí voy a sacar mis factores comunes. Este coeficiente es el mismo que este coeficiente que era el movimiento de los portadores minoritarios, ¿no ve? ¿Qué se llamaba? Corriente inversa de saturación J sub S. Es como el documento de identidad, hemos dicho, ¿no ve? De esto me tiene que informar siempre el fabricante. Aquí está la diferencia en este exponencial. En la polarización directa era más, en la polarización inversa resulta menos. Tiene un potencial negativo. Ajá. Ahora, fíjate vos, los elementos que afectan a B, en ambas ecuaciones es la misma, es Q sobre K por T. A la ecuación de K, constante de Boltzmann, T, temperatura absoluta, sobre Q, carga del portador, se llama equivalente térmico de la tensión. Y toma un valor característico. Es 25 o 26 milivoltios a 300 grados Kelvin. Es otro valor que me tengo que acordar. Por eso lo sigo anotando. Mira, mi ecuación es la misma. La única diferencia está en este signo. Ahora, esta ecuación, cuando yo tengo un exponencial negativo, ¿cómo lo puedo escribir? Como 1 sobre E a un potencial positivo, ¿no ve? ¿Ah? Fíjate vos, en la filmina hemos mostrado, la tensión que le hemos aplicado cambiándolo de sentido ha sido la misma. Esto es esta misma expresión. Fíjate vos, esto va a crecer con la tensión externa aplicada, exponencialmente con E. 1 sobre esta cantidad creciente, este va a tender al valor de 0. En la polarización directa no sucede eso. Si esto tiende a 0, mira, la J, la densidad de corriente de difusión del diodo, cuando se lo polariza en forma inversa, ¿qué valor va a tomar? Menos J sub S. Esto. Justo al valor del documento de identidad del componente. Parámetro que el fabricante me tiene que informar. Porque yo tengo que trabajar en polarización directa o en polarización inversa en función de este parámetro. Y vos te das cuenta que este valor es muy diferente al valor de la polarización directa. Por eso que a estos dispositivos se los llama también junturas rectificantes. ¿Qué quiere decir eso? Son dispositivos que me permiten la conducción eléctrica en un sentido y en el otro sentido la conducción eléctrica es muy reducida. Prácticamente cero. A ver, haz eso con una resistencia. Imposible. Siempre va a circular corriente. Lo único que va a hacer es cambiar el sentido. Nada más. Siempre va a circular la misma cantidad de corriente. Si dudas de aquello, agarra una batería de 1,5, una pilita de 1,5 voltios. Conseguite un foquito que tolere los 1,5 voltios. Le pones 2 cablecitos al foquito. Y al foquito, uno de los terminales le pones al polo positivo de la batería y el otro al polo negativo de la batería. Tu foquito se va a encender. Luego, desconectas. Das vuelta a los cablecitos. Conectas. Lo que antes le has puesto al negativo, lo conectas al positivo. Lo que pusiste al positivo, lo conectas al negativo. Tu foquito se va a volver a encender. Porque el foquito es una resistencia que no sabes reconocer en qué sentido se le está aplicando el potencial eléctrico. En cambio, el diodo sabes reconocer. Por eso se dice que estos elementos son rectificantes. Qué sencillito. O sea, no solo es un problema de ecuación, no solo es un problema matemático. Por eso, para mí, muchas veces
Se copian las ecuaciones, agarran su, ¿cómo se llama? Machete, o ¿cómo era? Chancho, o chanchullo, no sé, tienen varios nombres, ¿no ve? Chuleta, dicen otros, chuleteros son. Se copian de su chuleta, no, me va a calificar de eso. No, yo necesito que me lo deduzcan, porque yo tengo que saber, tengo que estar seguro de tus habilidades, porque en las diferentes materias te están enseñando a cómo deducir. ¿O tú has visto alguna vez a alguna persona que es profesional en una determinada rama, que están dando, no sé, su chanchullo, no sé el tamaño, de qué tamaño tendría que ser? ¿No ve? No, pues tú tendrías que andar con cuántos libros para que aquí he dudado, a ver. No hay eso. Tiene que estar en tu cabecita. Eso que tenemos por encima de los hombros, ¿cómo se llama? Algunos dicen eque, ¿no ve? Otros dicen ma. O cabecita, que es lo mismo. Tengo que hacer ejercitar ese músculo que tenemos ahí arriba. Tengo que hacerle practicar a nuestro cerebro a pensar. Solo es eso, no hay otra cosa más. Y ordenarte. Ok. Ahora, de esa descripción anterior que hemos mostrado, se tiene la juntura PN. ¿No ve? Juntura PN. Es un dispositivo rectificador. Ya te lo he justificado porque es rectificador, ya que permite la conducción en una dirección y no en la opuesta. Y cuando dice una dirección y la opuesta, solo tienes que recordar de la polarización. Directa e inversa. ¿Cuándo es directa? ¿Cuándo es inversa? Nada más sencillo que aquello. Ahora, ahí han aparecido una serie de constantes. Dentro de esos hay este famoso potencial de contacto, que se debe a la concentración de portadores, que se lo puede calcular. Y ese potencial de contacto después se va a transformar en algo que también tú vas a manejar, porque de eso te lo tiene que informar. Pero generalmente el fabricante ya no lo dice, porque ese es un coeficiente que uno lo tiene que ir aprendiendo. Fíjate vos, las expresiones que estamos poniendo son las ecuaciones de concentración de portadores, mayoritarios y minoritarios. ¿A ver? Entonces, con alguna polarización, aquí está diciendo bien clarito, densidad de electrones en la banda de conducción, densidad por encima. Estoy repitiendo de las anteriores relaciones que hemos visto. Aquí, los que están por encima de la barrera de los mayoritarios tiene que ser igual a la de los minoritarios. Así lo ha fabricado. Si tú, como el fabricante, ya conoce estas relaciones, de ahí va a despejar esta tensión, que se llama potencial de contacto. Y como todos estos son coeficientes que se pueden calcular, este potencial de contacto toma un valor característico. Aquí está. Para el germanio es aproximadamente 0,2 de voltio. Para el silicio es aproximadamente 0,6 de voltio. Después este potencial de contacto, porque sus valores se parecen a estos dos que acabamos de mencionar, se van a denominar tensión de arranque. Y va a tener su definición. La tensión de arranque es la mínima tensión de polarización directa que aplicamos al diodo para que el mismo empiece a tener una corriente apreciable. Y siempre te van a decir, ¿cuál es esa mínima tensión que aplicas para que empiece a ser apreciable? En el silicio va a ser de 0,6 de voltio y en el germanio de 0,2 de voltio.
tensiones que me aparecen de la naturaleza atómica del componente. Dime que hay estos valores en las resistencias. ¿Tú te has explicado de esa forma? No, no ve. ¿O alguna vez has usado? No, no las has usado. Estas tensiones van a ser dinámicas. Ok, pero ahí tenemos una manera. Entonces, o el fabricante te lo va a informar o tú ya te lo tienes que ir aprendiendo. Ahora, esta es la densidad de corriente por encima cuando lo polarizamos. Ok. Aquí vamos a hacer todo lo que hemos hablado, un resumen de densidad de corriente en el diodo. A ver. En el diodo hemos dicho, hay corrientes de conducción que se debe al gradiente de potencial eléctrico. La respuesta es sí. ¿Dónde se encuentra? En la zona de transición. ¿Qué valor toma? Tiende a un valor reducido, o sea, tiende a cero. Porque la zona de transición, zona donde existe potencial eléctrico, es muy reducido en los dispositivos fabricados en base a semiconductores. ¿Sencillo? Y estas son las expresiones. A esto hemos deducido. Depende del gradiente de potencial eléctrico. Corriente de conducción. Estamos poniendo despreciable en el diodo. Entonces, ¿qué hay? Densidad de corriente de difusión, que es el que va a predominar en los componentes fabricados en base a semiconductores. Corrientes de difusión. Nunca has usado esto. Esto lo vas a usar a partir de ahora. Claro que después ya ni vamos a repetir esto, ¿no ve? Esto ya va a estar en tu mente. Entonces te está diciendo bien clarito, esto está en el cuerpo mismo del semiconductor. O sea, no es para decir, solo está en esta zona, no. Está en todo el semiconductor, en el cuerpo mismo del semiconductor. Y ese se debe al gradiente de concentración de portadores. Y tiene su expresioncita, ¿no ve? Para electrones y para huecos, y esta es la corriente. Este es para electrones en la banda de conducción y para huecos en la banda de valencia. Porque aquí el movimiento es en ambas bandas. Y ahí tenemos la corriente neta, corriente de difusión el que hemos calculado. Entonces, esta es la densidad de corriente total con polarización directa. Era mayúsculo, digo positivo, el exponencial. Por eso polarización directa. Ahora, si a esta corriente es densidad de corriente, le afectamos por la superficie transversal del componente, ahí vamos a tener la corriente eléctrica. O sea, la única diferencia con esto que se han deducido, tengo la superficie transversal del diodo. Ok, ¿qué es lo que me está diciendo en forma clara ahí? Ajá. Entonces, en vez de hablar de densidades, ahora yo voy a hablar de corrientes. Ya no densidad, corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? El J está afectado por la superficie transversal del diodo, me va a dar la corriente de difusión de portadores mayoritarios, electrones, y portadores minoritarios, huecos. Así lo hemos deducido. Planteábamos la diferencia. Lo mismo va a suceder para el P. Entonces, bien clarito, corriente de electrones, corriente de huecos. Si volvemos atrás, es como que nosotros le estamos haciendo afectar por la superficie transversal a esta densidad de corrientes. Y lo mismo a esta densidad. Esta es para electrones y esta es para huecos. Es lo que estamos haciendo. Porque nosotros no trabajamos con este tipo de ecuaciones en las materias de redes. Trabajamos con este otro tipo de ecuaciones. En la materia de redes, por ende, también en electrónica. Claro, entonces el fabricante me tiene que informar qué densidad de corriente puede tolerar un determinado diodo.
Es lo mismo que vos cuando vas a una tienda a comprar cable eléctrico, véndame un cable número 12, dices. Le estás diciendo indirectamente para una densidad de corriente de tantos amperios. Porque él no sabe manejar eso. Él conoce el cable número 2, el cable número 10, número 22. En el diodo, parecido, pero no conoce tampoco las áreas. Él va a conocer por uno que nosotros después vamos a expresar, que se lo va a anotar como nomenclatura en el diodo. Ya lo vamos a ver, con calmita, para no confundirnos mucho. Entonces, y aquí por eso decimos, el exceso de concentración de portadores mayoritarios y minoritarios por encima de la barrera de energía potencial en ambos lados de la zona de transición de la juntura tiene el mismo valor en equilibrio. En equilibrio, fíjate las corrientes. Tiene que ser cero. Vamos a obtener esa ecuación. Aquí está. En equilibrio de cero. A las ecuaciones en equilibrio que hemos deducido le hemos afectado por la sección transversal y esa suma tiene que ser cero. Ok, en equilibrio. Luego, ¿qué hemos hecho? En polarización directa, luego hemos hecho en polarización inversa. Ajá. Bien, sugiero que aquí paremos. Ya hemos hecho nuestras 3 invitaciones, aquí paremos. Y el día lunes, échenle una repasadita y el día lunes vamos a arrancar aquí. Ya prácticamente vamos a entrar a usar al tránsito. Ya vamos a ir más rápido, porque viene la parte fácil. Esta es la parte complicada. Estúdienlo, por favor. Repasen. No vayan a pensar que no vamos a preguntar. Todo preguntamos nosotros cuando damos examen. Cómprate un librito, Milman y Halkias, por ejemplo, léelo todo.